5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. Bienvenidos. Buenas tardes, tripulación médica. Prepárese para despegar. Hoy no presentaremos una clase cualquiera. Emprenderemos una expedición por los rincones más fascinantes del cuerpo humano. La sangre, su origen, historia, función y diagnóstico. Bienvenidos a Viaje al Centro de la Sangre. En la estación número 1, base de operaciones hematológicas. Yo soy la hematología, una rama de la medicina que estudia la morfología de la sangre y los tejidos que la producen. Permite generar diagnóstico y trata enfermedades de la sangre y de sus componentes celulares. Cubre la composición celular y sérica de la sangre, el proceso de coagulación, la formación de células sanguíneas, la síntesis de la hemoglobina y todos los trastornos relacionados. La hematología estudia los hematíes, células sanguíneas encargadas de transportar oxígeno desde los pulmones a todas las células del cuerpo y dióxido de carbono de vuelta a los pulmones para ser exhalados. Leucocitos, células del sistema inmunitario que protegen el cuerpo contra infecciones y enfermedades. Las plaquetas ayudan a producir coágulos sanguíneos para hacer más lento el sangrado o frenarlo y para facilitar la cicatrización de las heridas. La misma analiza sus proporciones relativas, el estado general de las células y las enfermedades provocadas por el desequilibrio entre ellas. Importancia clínica. Permite diagnósticos vitales a través de estudios como el hemograma, biopsia de médula ósea o pruebas de coagulación. Interviene directamente en tratamientos complejos como transfusiones sanguíneas, quimioterapia, trasplante de médula ósea. Y por último, pero no menos importante, ayuda a prevenir y manejar complicaciones graves como hemorragias, infecciones y trombosis. Bienvenidos. Yo soy el contexto histórico de la hematología. Yo soy la historia de la hematología. El pasado escrito en el microscopio de cristal, el presente que pulsa en cada hemograma y el futuro que se forja en los genes y la esperanza. Hoy quiero llevarlos en un recorrido por uno de los caminos más fascinantes de la historia en la medicina, el desarrollo de la metodología en hematología. Porque aunque hablar de las células, médula ósea o sangre parezca moderno, lo cierto es que este campo comenzó a tomar forma hace más de 3 siglos. Todo comenzó en el siglo XVI, cuando el holandés Antonie van Leeuwenhoek utilizó uno de los primeros microscopios construidos por él y observó por primera vez los glóbulos rojos humanos. Él no lo sabía, pero acababa de inaugurar una nueva era para el estudio de la sangre. Y poco después, Jan Smerdam validó sus hallazgos y se abrió una puerta a un mundo invisible. Avanzando al siglo XVII, la hematología dejó de ser una mera observación y se volvió cuantificable. Hermann Sally diseñó uno de los primeros hemoglobinómetros, permitiendo medir la hemoglobina de manera práctica, y también mejoró el hemocitómetro, lo que facilitó contar las células en la sangre. En paralelo, el alemán Paul Ehrlich introdujo técnicas de tinción con colorantes de anilina, y por primera vez los médicos pudieron distinguir los diferentes tipos de glóbulos blancos. Pero no fue hasta el 1942 cuando la hematología se formalizó como una disciplina independiente. Ese año el Dr. Maxwell Winthrop publicó Clinical Hematology, el primer tratado dedicado exclusivamente al estudio de las enfermedades de la sangre. En él introdujo los hoy famosos índices hematométricos, como el volumen corpuscular medio y la concentración media de hemoglobina, conceptos que todavía usamos al día de hoy. Y como si no fuera suficiente, apenas una década más tarde,
Wallace Coulter cambiaría para siempre la forma en que analizamos la sangre. Su descubrimiento del principio de impedencia eléctrica permitió contar células automáticamente, y así nació el contador Coulter, un dispositivo que revolucionó los laboratorios y nos condujo al hemograma automatizado. Hoy, en el siglo XXI, la hematología se apoya no solo en microscopía y el conteo celular, sino en técnicas de citometría de flujo, genética molecular, secuenciación de nueva generación y estudios de células madre. La medicina personalizada, los tratamientos dirigidos y la inmunoterapia son parte de su presente, pero todo eso fue gracias a siglos de avances metódicos. Entonces, cuando abrimos un hemograma o interpretamos un recuento plaquetario, no estamos haciendo un acto técnico más. Estamos usando las herramientas que miles de científicos y médicos desarrollaron con observación, rigor y pasión por la ciencia. Ahora vamos a dar inicio a lo que es la hematopoiesis. La hematopoiesis es el proceso fisiológico mediante el cual se forman todas las células de la sangre a partir de las células madres hematopoyéticas. Tenemos que la hematopoiesis se divide en dos, que son las líneas miloidea y la línea linfoide. Estas, a su vez, se subdividen. En la línea miloidea vamos a tener los eritrocitos, que estos transportan oxígeno mediante la hemoglobina. También vamos a tener las plaquetas, que son fragmentos pequeños de células que se forman en la médula ósea a partir de los megacardiocitos. Difícil, ¿no? Sí, pero ya lo voy a decir bien, de los megacardiocitos. Tenemos también los neutrófilos, que estos se encargan de la defensa contra las bacterias. También tenemos los eosinófilos, que se encargan de la defensa, ¿pero de qué? De los virus. Tenemos los basófilos, que estos se encargan o se ven implicados en lo que son las alergias. Y entonces ahora damos inicio a lo que es la línea linfoidea. La línea linfoidea, como su nombre lo dice, va a contener tres tipos de linfocitos: los linfocitos B, los linfocitos T y los linfocitos NK, que son Natural Killer. Entonces, ahora vamos a lo que es la historia de la sangre. Interesante, ¿no? La historia de la sangre abarca desde las primeras concepciones de los fluidos corporales hasta los descubrimientos modernos sobre su composición y función. En la época egipcia, 2500 a.C., ya se hablaba de la sangre como el río de la vida. Hipócrates, en 460 a.C., propuso la teoría de los 4 humores: la sangre, la bilis negra, la bilis amarilla y la flema. Creía que la salud dependía de un equilibrio entre ellos. Galén, en 1300, decía que la sangre se formaba en el hígado y que se comunicaba con los tejidos sin saber cómo circulaba. Interesante, ¿cierto? Pero ya para la Edad Media, la sangre se consideraba un líquido vital y se realizaron experimentos rudimentarios de transfusión. Ya para el Renacimiento, el médico William Harvey en 1628 revolucionó la comprensión de la circulación sanguínea, demostrando que el corazón actúa como una bomba que impulsa sangre a través del cuerpo. Esto fue un cambio fundamental en la medicina. La sangre no se consumía, sino que circulaba en un circuito cerrado, o sea, el cuerpo. En los siglos posteriores se descubrieron los grupos sanguíneos, se desarrollaron técnicas de transfusión más seguras y se identificaron los componentes de la sangre, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas y demás. La clasificación de la sangre. ¿Qué podemos decir de esto? Se clasifica según un sistema ABO. Se descubrieron los grupos sanguíneos ABO al observar que mezclar diferentes tipos de sangre podía causar reacciones graves. Esto permitió que las transfusiones sean más seguras. Ganó el Premio Nobel de Medicina en 1930 por este descubrimiento tan interesante. Pero esto no se queda aquí. El descubrimiento de los glóbulos rojos se dio por dos
increíbles científicos o médicos. Uno llamado Jan en 1658 observó los glóbulos rojos en ranas. Y después tenemos a Anton, que en 1674 observó los glóbulos rojos en humanos con microscopios mejorados. Los describió como discos redondos. Y función de la médula ósea. Es un tejido esponjoso especializado que se localiza en las cavidades de los huesos largos y planos y constituye el principal órgano hematopoyético postnatal. Durante la infancia predomina la médula roja rica en células hematopoyéticas, pero con la edad esta progresivamente es reemplazada por la médula amarilla compuesta por tejido adiposo, aunque con capacidad de reactivación en situaciones de alta demanda hematopoyética como anemia severa o hemorragias. Su principal función es la hematopoiesis, es decir, la producción de eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Este proceso ocurre dentro de un microambiente hematopoyético complejo formado por células estromales, matriz extracelular, sinusoides vasculares y factores solubles que regulan la maduración y función de las células madres hematopoyéticas mediante interacciones específicas con células como osteoblastos, endoteliales, macrófagos y fibroblastos. Funciones de la médula ósea. Hematopoiesis. Producción de células sanguíneas, eritrocitos, leucocitos y plaquetas a partir de células madres hematopoyéticas pluripotenciales. Mantenimiento del equilibrio inmunológico por la producción de células linfoides y su interacción con el sistema inmune. Reserva y liberación de células maduras. Controla la liberación al torrente sanguíneo según las necesidades fisiológicas. Tejidos formadores de la sangre. Aunque la médula ósea es el principal órgano hematopoyético, existen otros tejidos involucrados en la hematopoiesis, especialmente en etapas embrionarias o bajo ciertas condiciones patológicas. Hígado y vaso. Hematopoiesis extramedular. Durante la vida fetal, el hígado y luego el vaso asumen funciones hematopoyéticas hasta que la médula ósea se vuelve funcional. En condiciones patológicas como la mielofibrosis y la anemia crónicas graves, estos órganos pueden reactivar su capacidad hematopoyética. El timo. Aunque no produce células sanguíneas, es esencial para la maduración de los linfocitos T, procedentes de precursores hematopoyéticos medulares. Ganglios linfáticos y tejido linfoide asociado a mucosas, MALT. Participan en la respuesta inmune adaptativa mediante el desarrollo de células linfoides. Nuestra expedición científica nos lleva ahora a una de las zonas más avanzadas de esta travesía. Aquí, la sangre revela sus secretos, no a través de las palabras, sino mediante cifras, colores y reacciones químicas. En esta estación, las máquinas no solo procesan muestras, sino que traducen lo invisible. Cada glóbulo, cada proteína y cada célula tienen algo que decir sobre nuestra salud. Y es aquí donde la tecnología y la ciencia se funden para dar respuestas claras, rápidas y precisas. Bienvenidos a la estación 5, el laboratorio del futuro. Y recuerden, la sangre no miente, solo hay que saber interpretarla. En hematología, los exámenes básicos constituyen herramientas esenciales para el diagnóstico, seguimiento y manejo de un amplio espectro de alteraciones sanguíneas, entre ellos el hemograma completo o CBC. Es fundamental, pues evalúa los niveles de glóbulos rojos, blancos y plaquetas, así como índices eritrocitarios, tales como MCV y MCHC, y hematócrito. Este análisis permite detectar anemias, infecciones, trastornos de coagulación y neoplasias hematológicas, siendo útil tanto en chequeos rutinarios como en contextos clínicos específicos, por ejemplo, fiebre, fatiga o hematomas. El recuento diferencial de leucocitos
por parte del CBC es clave para distinguir infecciones bacterianas, neutrofilia, virales, linfocitosis, parasitarias, eosinofilia o estados inflamatorios, monocitosis, así como para también orientar hacia posibles leucemias. En el conteo de reticulocitos, medimos los glóbulos rojos inmaduros. Es esencial para valorar la respuesta medular en casos de anemia, permitiendo diferenciar entre anemia regenerativa y no regenerativa. La velocidad de sedimentación globular o VSG es una prueba sencilla que detecta procesos inflamatorios o infecciosos crónicos. Un valor elevado sugiere la presencia de inflamación sistémica. Los tiempos de coagulación, como el tiempo de protombina, TP, y el tiempo parcial de tromboplastina activada, TPTA, evalúan las integridades del sistema de coagulación. Se indican en pacientes con sangrados inusuales, sospechas de coagulopatías hereditarias o adquiridas y para monitorizar terapias anticoagulantes. También son comunes las pruebas de función plaquetaria y determinaciones específicas como el fibrinógeno, que identifican enfermedades hemorrágicas o trombóticas útiles en el manejo de coagulopatías y la atención prequirúrgica. Por último, la proteína C reactiva o PCR es un marcador inespecífico que se eleva en la inflamación o daño tisular. Se detecta mediante técnicas inmunológicas y, aunque su utilidad es similar a la velocidad de sedimentación globular o VSG, actualmente se prefiere por ser más precisa y sensible. Ambas pruebas ayudan en el diagnóstico y seguimiento de infecciones, enfermedades inflamatorias, infartos y neoplasias, aunque no permiten identificar enfermedades específicas. En algunos casos, pueden mostrar resultados discordantes. Por ejemplo, la VSG puede estar elevada con PCR baja o viceversa, dependiendo de la patología subyacente. Además, niveles bajos de albúmina pueden alterar estos valores. En resumen, la PCR es una herramienta útil para confirmar procesos inflamatorios o infecciosos, pero no para establecer diagnósticos definitivos. Imaginemos a un paciente que llega a consulta, se siente cansado, está pálido, tiene una fiebre que no mejora y presenta hematomas sin explicación. Estos son síntomas que alertan y es aquí donde el médico debe pedir un estudio hematológico. Las indicaciones son razones clínicas por las que el médico solicita un hemograma, como en presencia de síntomas sospechosos como los que presentó el paciente mencionado anteriormente. También se solicita un hemograma en sospecha de enfermedades hematológicas como leucemias y anemias hemolíticas, antes de una cirugía o tratamiento oncológico y para monitorear a un paciente en tratamiento. También se solicita en muchas otras cosas importantes como en pacientes con enfermedades crónicas o autoinmunes como el lupus, VIH y cáncer. Una vez que realizamos el hemograma, la sangre nos habla. Gracias a este estudio se puede detectar enfermedades como anemias o leucemia, decidir el tratamiento adecuado, controlar cómo el cuerpo responde a quimioterapia o transfusiones y prevenir complicaciones graves. Caballeros, en estos momentos nos encontramos aterrizando en el aeropuerto, hora local 8:30 p.m.